más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Abner García, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Vida Real. Y hoy tengo el privilegio de compartirte la introducción de la prédica con nuestro pastor general Luis Antonio Morales. Hoy el tema es Sí, la segunda parte de esta interesante prédica que nos ha estado hablando de la importancia de esa palabra tan corta pero tan significativa para nosotros como hijos de Dios. Mucha gente en este tiempo está hablando acerca de perder peso, por ejemplo. Pero para poder hacer algo como eso, tú necesitas estar determinado que de verdad quieres hacerlo, porque va a llevar sacrificios, vas a tener que cambiar tu estilo de vida, etc. Pues muchas veces nosotros cuando venimos al Señor y damos un sí, tal vez motivado por una emoción nada más, no medimos quizás el precio que vamos a tener que pagar. Ahora, Dios no quiere quitarte, Él en realidad quiere darte, quiere llenar tu vida de propósito y de tantas cosas hermosas. Lo más importante es que puedas mantener esa decisión, que puedas ser comprometido con el Señor. Un día Elías le dijo al pueblo de Israel, tú tienes delante a Baal, también tienes delante a Jehová de los ejércitos, tú tienes que decidir a quién vas a servir, no puedes estar entre dos caminos. Y es el mensaje que hoy vas a escuchar. Tienes que tomar una decisión, determinarte. Así que bienvenido a esta prédica y que sea de gran edificación para tu vida. Agarre su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Ok, ahí paradito, vamos a volver a tocar el versículo y lo vamos a leer tratando de entender. Y les dijo, oiga, Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quiero que ponga énfasis en esa palabrita de 2 letras, id, ¿ok? De eso vamos a hablar. Tome asiento. Vamos a hablar de ese mandato que Jesús nos dejó de ir y predicar el evangelio. Quiero que captemos, hablamos 6 cosas que cuando yo le digo sí al Señor, que ese es el título del mensaje, cuando yo le digo sí a Dios, a veces no pensamos lo que estamos diciendo. Quiero que me pongan el pasaje del Antiguo Testamento que les dejé ahí a los de multimedia. Es cuando David va a ser ungido por su equipo. Usted tiene que entender que David salió de cuidar ovejas. David lo único que sabía era darle de comer a las ovejas, quitarle las garrapatas a las ovejas, esquilar ovejas. Y Dios lo sacó de ahí para que fuera rey. Pero cuando lo saca para que sea rey, primero lo unge Dios como rey. Y después el equipo de David, 400 valientes, todos los valientes se reúnen y se les ocurre la brillante idea de ungir a su rey. Lo ungen y cuando lo ungen, David le dice a sus valientes, les dice, parafraseando lo que David le dijo, más les vale que este gesto de ustedes sea de todo corazón, porque lo ungen como su rey. Y de repente cuando David regresa, se da cuenta de que le han secuestrado a sus mujeres,
Le han secuestrado los hijos a todos los valientes. Y todos los valientes, ¿qué hicieron después de haberlo ungido? Agarraron una piedra para apedrear a David. Lo acaban de ungir. Dijeron sí. Vamos, somos hueso de tus huesos, así le dijeron. Pero después de que le dicen somos hueso de tus huesos, cambiaron de padecer. Y una de las razones porque a veces las iglesias se estancan, no crecen, es porque están llenas de personas que no tienen su corazón en la congregación. Y han jurado amor eterno, pero de repente cuando hay algún bache, decimos en Centroamérica, un bump en el camino, en República Dominicana le llaman policía recostado, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esos? Ajá, policía acostado. Tiene diferentes nombres. Cuando nos topamos con uno de esos, cambiamos de padecer tan fácil. Dice, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, aquí todo falló. Cuando los discípulos le dijeron sí a Jesús, que andaba pescando allá cerca del mar de Galilea, y le dijeron sí, Señor, te vamos a seguir, todos se comprometieron, todos le dieron un sí. Pero cuando Jesús está siendo crucificado, está solo. Solo. El único que está ahí medio siguiéndolo de lejos, todo temeroso, es Pedro. Y cuando nosotros analizamos, cuando hay teólogos que han analizado las palabras que Pedro dijo acerca de Jesús cuando lo negó, y hay varios teólogos que dicen que se puede deducir que lo que Pedro dijo de Jesús es: yo a ese maldito no lo conozco. Pedro, el discípulo. O sea, el tema de decirle sí al Señor es algo serio para él, pero es algo muy insignificativo para nosotros. Cuando Jesús anda predicando en el mar de Galilea, Jesús les dice estas palabras. Ahí dice: Jesús les dijo en Juan 6:53, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, Jesús les está diciendo: ¿saben qué? Yo necesito hacer pacto con ustedes. Estas palabras son las mismas que se repiten desde Génesis, cuando Dios pone a Adán y Eva juntos y son hueso de sus huesos, carne de su carne, y estamos hablando de un matrimonio, de un compromiso serio. A David, cuando lo juramentaron, cuando lo ungieron, los 400 valientes le están diciendo: David, estamos casados contigo. Y Jesús, en el mar de Galilea, eran miles los que seguían a Jesús. En una ocasión, sí, dicen los teólogos que cuando dice que alimentó a los 5,000, dicen que es posible que habían 17,000 personas, incluyendo a todas las mujeres y a todos los niños, porque a Jesús lo seguían muchas mujeres, pero la Biblia es clara que eran hombres los 5,000. ¿Se imagina usted tener una iglesia de 17,000 de la noche a la mañana y que usted esté alegre porque wow, qué grande está mi iglesia? Y en ese momento Jesús les habla a todos y les dice: ¿saben qué? Si no son hueso de mis huesos y carne de mi carne, o sea, ustedes no son dignos pues de seguirme, es prácticamente lo que Jesús está diciendo. ¿Y qué comenzó a suceder? Dice la palabra del Señor que todos comenzaron a abandonar a Jesús. Y los 12 discípulos vinieron donde Jesús y le dijeron: Maestro, ¿ya te diste cuenta que todos se te están corriendo? Todos se están yendo. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Quieren irse ustedes también? Jesús fue una persona probada a la desilusión. El ser humano desilusiona mucho. Desilusionamos a la pareja, desilusionamos a los hijos, desilusionamos a veces en el trabajo. Somos expertos en eso. Y yo creo que cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tenemos que elevar nuestro nivel de compromiso a otro nivel. Y eso es lo que va a hacer una gran diferencia en una congregación y en tu relación con el Señor. Entonces,
Jesús le está diciendo a toda la gente que lo está siguiendo, ¿saben qué? Yo quiero ver quiénes de ustedes están dispuestos a matrimoniarse conmigo, a hacer un pacto conmigo. Y allá, en un lugar muy lejano, en una ocasión, comenzó un pastor a predicar sobre esto de hacer pacto con el Señor. Predicó un sermón el domingo anterior y el siguiente domingo predicó la segunda parte, y somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros le vamos a decir al Señor: Señor, mi sí es un verdadero sí? O sea, yo no estoy jugando, esto es un matrimonio el que estoy haciendo. Hoy meditaba en el tiempo con Dios cuando David dice: desde joven yo he seguido a Jehová, desde joven. Y después dice David que él no para de predicar al Señor, de hablar maravillas de Dios. Y es más, le dice: Señor, dame más vida, Señor, porque yo quiero predicarle a las próximas generaciones. O sea, el sí de David fue un sí verdadero. Y por eso dijimos la semana pasada que cuando yo le digo sí a Dios, debemos de entender que tomamos una gran decisión. No es cualquier decisión. Usted no le dijo sí a una esposa, usted no le dijo sí a un jefe de trabajo, usted le dijo sí al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que lo entretejió en el vientre de su madre, el que aún antes de meterlo en el vientre de su madre, él ya lo conocía, el que puso un propósito en usted, el que le puso un destino a usted, y por él estamos aquí. O sea, estamos diciéndole sí al ser más grande para nosotros. La segunda cosa que hablamos la semana pasada es que decir sí a Dios demanda firmeza. Ganas de salir corriendo nos van a dar, hermanos. Es que la vida no es fácil, y especialmente llevar, no sé cuántos de ustedes a veces han llegado a algún país de Latinoamérica y en los semáforos se ponen unos tipos a tirar unos machetes, hasta con machetes lo hacen ahora. Yo lo hago con 3 naranjas, unos tipos que con 5 naranjas y se ponen y no se les cae ni una. Y esa es la vida de nosotros los cristianos a veces, que tengo que atender el trabajo, que tengo deudas, tengo que atender a la esposa, tengo que atender a los hijos. Pero tengo que atender la iglesia, hay una célula, que hay encuentro, que dentro de 3 semanas es lanzamiento. O sea, es trabajoso. Pero ¿sabe usted que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, todo nos sale mejor? La tercera cosa, dijimos que Dios quiere que nos dispongamos cuando le dijimos sí. La cuarta cosa es que estemos disponibles para Él. Una cosa es estar disponible y otra cosa es estar dispuesto. Usted puede estar disponible sin estar dispuesto, o puede decir estoy dispuesto sin estar disponible. Y pusimos ejemplos bíblicos de eso. La quinta dijimos que es sacrificios. Hay que pagar un precio, hermanos. Hay que pagar un precio. Yo mire, me fui 2 horas. Prediqué, me vine 2 horas, casé, me fui 2 horas, prediqué, me vine 2 horas. Hay que pagar un precio. Hay que salir desde allá a las 6 de la mañana para llegar aquí a tiempo y hacer cosas. Entonces se tiene que pagar un precio. La sexta cosa, dijimos la semana pasada, el compromiso. Esto es un compromiso. Estamos comprometidos. Esto es serio. Lo que le hemos dicho al Señor, con esa palabrita de 2 letras que le dijimos sí. La 7, y esta es la primera que les quiero compartir de esta semana, es determinación. Hace unos días atrás me topé con una persona que después de predicar me dice: pastor, gracias por la palabra. Yo había decidido venir por última vez y ya no volver, pero Dios me habló a través de la palabra. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia a veces y dicen: este es mi último día, yo ya no quiero seguir, voy a ir hoy y me despido? Es más, ni se despiden, se desaparecen. Y así hay una gran cantidad de gente. ¿Por qué? Porque no se determinaron por Dios. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo se corre? Dice: de tal manera que ganemos el premio.
¿Ah? ¿Para qué nos metemos a correr? Diga conmigo, para ganar. Pero no sé de dónde nos hemos inventado decir, lo que cuenta es participar, no tanto ganar. ¿Sí? Otros dicen, por lo menos lo intenté. Y si es un partido, dicen, por lo menos empatamos. Y nos conformamos con triunfos a medias. Dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sabe usted por qué razón hay gente gordita que saben que están gorditos y saben que tienen que perder peso, intentan perder peso y no pierden peso? ¿Sabe por qué no pierden peso? Por falta de determinación. Decir, me tapo la boca porque yo salgo ganando. Mire, yo tengo una ley. Yo cuando siento que ya estoy medio lleno, a mí no me importa tirar el resto de la comida. Porque hay gente que me dice, cómase, hay niños en África que se están muriendo de hambre. Yo prefiero tirar la comida al basurero que meterme la comida y yo ser el basurero de esa comida. Pero se necesita ¿qué? Se necesita determinación. Dice el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros y yo mismo venga a ser eliminado. O sea, esto es serio. No diga, pero mire al que está a su lado a ver si tiene cara de determinado. 8. Obediencia. Cuando dijimos sí, debemos de entender que tenemos que ser obedientes. Y cuando Dios llama, hermano, todo lo demás hay que ponerlo por un lado. Si no, póngase a pensar usted cuando de repente nos dan una mala noticia que hay un hijo enfermo. ¿Qué hacemos? Lo dejamos todo tirado y salimos corriendo y llevamos a la criatura al hospital, o si nos enfermamos nosotros. Pero cuando es asunto de Dios, Dios siempre puede esperar. Todo lo de Dios lo dejamos para mañana. Mire lo que dice Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos de nosotros hablamos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Verdad que sí? La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando leemos este versículo, me complican las cosas, porque literalmente me está diciendo que el Espíritu de Dios mora ¿en quiénes? ¿En quiénes? En los obedientes. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Eso quiere decir obediencia. Y el que guarda mi palabra, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Por qué? Por guardar la palabra. ¿Por qué nos ama Dios? Por ser obedientes. Y dice, y vendremos a él. O sea, yo mando el Espíritu Santo y haremos morada en él, siempre y cuando, hijo, seas obediente. Dios tiene problemas con la desobediencia. Y es que la desobediencia no tuvo su origen aquí en la tierra. La desobediencia tuvo su origen en el cielo, con Satanás. Cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros fallamos a un pacto, cada vez que nos sublevamos ante Dios, nos parecemos más al diablo que a Dios. Y número 9 es la humildad. Dice Proverbios 11:2, con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. ¿Qué tiene que ver la humildad cuando yo le digo sí a Dios? Porque, amados hermanos, para muchas personas es difícil ser cristianos. Son millonarios,
Ellos están acostumbrados a dar órdenes y no a recibir órdenes. Y vienen a la iglesia y tienen que ir a una semilla con el trabajador de ellos y someterse al mismo material que el empleado de ellos se somete. ¡Qué tremendo! O sea, en las cosas de Dios, hermanos, todos valemos igual. Y por eso muchas personas dicen, no, es que yo no me voy a rozar ahí con la chusma, ¿verdad? No, a mí déme la clase por aparte. Hay una historia bien interesante. Nosotros hemos oído hablar mucho del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal se originó literalmente en Texas. Un grupo de gente bautista que se reúnen en un salón a meterse con Dios, porque habían leído en la palabra que el Espíritu Santo bautiza. Y se meten a buscar de Dios y a buscar de Dios, y ellos están clamando y gimiendo por el bautismo del Espíritu Santo. Nadie había hablado del bautismo del Espíritu Santo por años. Recuerde que hasta el 1500 la iglesia fue católica en todos lados. Y con Martín Lutero salen del catolicismo, pero se parecen más a los católicos que a la iglesia primitiva. Y así van avanzando y de repente aparecen los bautistas, inmediatamente hay una división, salen los anabaptistas, después salen por allá, más adelantito, salen los Amish, salen los menonitas, más adelante salen los cuáqueros, pero nadie de esos, ¿sabe usted si come avena? Quaker, decíamos en mi país. Fueron los cuáqueros, los Quakers, los que inventaron eso. Pero nadie había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y estos locos se ponen en ese salón y llega una persona de color. Para mí es normal decir un negro, pero hay unas personas que se ofenden. Va una persona de color, llega al salón y dice, yo quiero probar. Y el tipo le dice, Parham parece que era el apellido de él. En primer lugar le dijo, está saliendo de la esclavitud. Segundo lugar, aquí solo blancos sabemos. Si querés recibir la clase, le dijo, te vamos a abrir un hoyo en la pared y recibí la clase del otro lado del hoyo. Eso es verdad. Seymour se llamaba este hombre, que recibió la clase del otro lado de la pared. ¿Y qué pasó? Estos adentro buscaban la llenura del Espíritu Santo y aquel al otro lado de la pared solito buscaba la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Lo bautizó el Espíritu Santo. Aquel, y a los blancos no. Y este sale, se va para California y comienza el gran movimiento que se llamó el movimiento de Azusa. Mira, esta persona le dijo sí a ese compromiso. Y los otros, me imagino el Espíritu Santo quizá hizo algo con ellos a futuro, pero todo comenzó con esta persona. Nadie le tenía fe. Es más, lo desecharon. Pero es que para Dios no es cuánto dinero tienes. Para Dios no es cuán guapo usted sea. No es que usted es alto, ojos azules. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros seamos humildes. Fíjese, venía meditando en el camino. Y sabe usted que tener mucho dinero, y no le estoy diciendo que no tengamos mucho dinero, tenga mucho para que diezme mucho, pero hay un peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? Que el que tiene mucho dinero se vuelve impaciente. ¿Por qué se vuelve impaciente el que tiene mucho dinero? Porque todo lo adquiere cuando quiere. Y cuando nosotros no tenemos dinero, teníamos que esperar. En mi caso, a mí me compraban un pantalón y una camisa y un par de zapatos al año. Yo tenía que esperar 12 meses para que me dieran una camisa y un par de zapatos y un pantalón. Y el rico dice, deme 4 de esos. Y imagínense, ya no sabe esperar. Todo lo resuelven así. Entonces, la humildad es de suma importancia. Y cuando nosotros tenemos mucho, dejamos de ser humildes. Que no. Le dices que no lo vas a tener ahorita.
Usted no me puede negar eso. Si no lo puedo hacer yo con mis amistades, lo voy a hacer con mi dinero. Por eso es que por eso es que a veces Dios nos hace pasar por unas circunstancias así medio raras. La número 10 son retos. Es que decirle sí a Dios es un gran reto. Mire, si nosotros agarramos estas 13 cosas que le voy a compartir y las ponemos a trabajar y las agarramos en serio, su vida como cristiano va a cambiar. Retos. Mire, si usted aceptó el reto, mi amado hermano, conmigo es bien difícil trabajar. Porque si yo tengo una duda de algo, yo le llamo a la 1 de la mañana. Casi no lo hago. Pero es que yo tengo que solucionar. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Anoche estaba como a la 1 de la mañana en el encuentro, se me disparó el teléfono y por allá me contesta el hermano: aló, disculpe que se me disparó el teléfono. Los retos, mis amados, son importantes. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Es que, amados hermanos, servirle a Dios es un gran compromiso. Y tenemos que nosotros aceptar esos grandes retos que el Evangelio demanda. Uno de los retos más grandes que tenemos como cristianos cuando venimos a la iglesia es desaprender un montón de basura que aprendimos en el mundo. Y por no desaprender, no aprendemos cosas nuevas. La mayoría de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer al nomás entregarnos a Cristo es desaprender un montón de mañas. Sí, se fue hasta un rato, ¿verdad? Es de deshacernos de un montón de mañas que traemos del mundo. Pícaros. Pedimos fiado y no pagamos. Sí. Se nos olvida cuando debemos, pero no se nos olvida cuando nos deben. Venimos mal y hay que comenzar a dejar esas cosas. Somos mentirosos, no practicamos principios, no practicamos valores. Con una mentira nos deshacemos de un compromiso fácil. Mire, si usted le llama a un hermano y le dice: hermano, me ayuda mañana, que vamos a estar como limpiando una bodega y déjeme ver. Vaya pues, está bien. Ese déjeme ver quiere decir no. Ajá. O lo voy a intentar. No. Todas esas cosas son mentiras. Voy a tratar. Mentira. Entonces la gente se metió a las cosas de Dios, pero no acepta los retos que esto demanda. ¿Ah? Porque a veces las cosas no esperan. Hace un tiempecito atrás se quemó un bombillo y se dispararon el sistema de agua aquí del edificio, del tercer piso. Comenzó a tirar agua por todos lados. Muchos de ustedes vieron los videos. ¿Okay? A la hora de las horas, y yo dije: me voy a declarar en huelga de hambre. ¿Cuántos vinieron el día siguiente de más de 1,000 personas que tiene esta iglesia? Creo que menos de 5. Porque no, es que yo no nací para eso, es que yo soy penoso, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que hay que ayunar y yo soy diabético. Esa es una mentira, hermanos. Si usted es diabético y no ha comido, mejor que no coma. Porque cuando come se le dispara la glucosa y sin nada no se le dispara nada. Entonces es importante que entendamos hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones. Entonces, ahora en la psicología hay una cosa que toda la gente que ha usado droga desarrollan lo que los psicólogos le llaman una personalidad bipolar. Bipolar. Y para mí el bipolar lo que tiene a veces son dos demonios. Un par de demonios o un demonio que le cambia la manera de pensar, le cambia la manera de actuar, y a veces está hablando usted con el demonio, a veces está hablando con la persona.
Pero una persona bipolar en realidad es como que tuviera dos vidas. Un día está contento, otro día está triste, un día está enojado, el otro día está alegre. Pero olvidemos los que se echaron sus tabaquitos ahí y sus narizazos. También en la gente común se da ese problema de que hacemos las cosas porque lo siento bien. Si no se siente bien, no hago nada. No, hay veces que hay que hacer las cosas, lo sintamos o no lo sintamos. Fue parte del compromiso que adquirí. ¿Me entiende? Entonces, no podemos andar vacilando entre... Cuando usted tome la decisión de que se hizo cristiano, y cuando se hizo cristiano le dijo no a sí mismo y le dijo no al diablo, ahí quédese. No se ponga a negociar. Es que póngase a pensar. A veces uno le dice a la gente, hay que ir a evangelizar, déjenme orar. ¿Quién dice que para ir a evangelizar hay que orar? Si Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, no me anden pidiendo opinión, váyanse. No, pero es que tengo que orarle al Señor porque yo soy bien espiritual, pastor. No, usted es un vago. El que está dispuesto a tomar el reto de Jesucristo está aceptando que debo tomar la iniciativa, que está dispuesto hasta a tomar riesgos, que debemos ser competentes y enfrentar la competencia. Y en este asunto de ser competentes hay otra demanda más. ¿Cuál es esa demanda? Que tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que crecer en muchas áreas. ¿Se ha dado cuenta usted que las iglesias que mejor funcionan son las iglesias que en el pastorado hay un equipo de administración de empresas? Que en el pastorado hay un equipo de gente buena para la consejería, psicólogos y todo. Que hay empresarios, son las iglesias que más triunfan. Y dicen, no, es que esas son del diablo porque tienen dinero y que no sé qué, y le ponen muchas luces y por eso la gente viene. No, la gente no viene porque uno tiene muchas luces en la iglesia. La gente viene porque entiende que hay gente muy comprometida y gente muy capacitada. Pero amados hermanos, cuando en su caja de herramientas lo único que usted tiene es un martillo, a todo mundo le va a ver cabeza de clavo. Sí, a todo mundo. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos. Y ahí viene la 11, que es la preparación. Cuando usted dijo sí, quiere decir prepárese. Porque así como usted está, no le sirve de mucho al Señor. Pero dependiendo cómo usted está dispuesto a crecer, usted sí le va a servir al Señor. Mire Proverbios 22:29. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Mire, una persona capacitada. Dice, esta persona no nació para estar con gente mediocre. Va a estar con reyes. Y es que cuando una persona capacitada abre la boca, todo mundo se detiene. A veces usted va tirando con el dedo ahí por TikTok viendo si encuentra algo bueno de contenido y de repente alguien dijo 3 palabras y ya se clavó usted. Y no solo se clavó en lo que está diciendo, sino que comienza hasta a seguir a la persona. Uno entiende cuando alguien está capacitado. Estos días me topé allí con una persona. Iba pasando el dedo así y dice, el que no aprende a ser buen hijo, no aprende a ser buen padre. Y me llamó mucho la atención. Pero después escuché a otro que dice, el que no comprendamos todo sobre Dios no hace que Dios no exista. Y me llamó la atención, porque son cosas interesantes. Y escuché por allá otro que decía, si comprendiéramos todo sobre Dios, seríamos como Dios. O sea que nosotros no estamos llamados a comprender todo sobre Dios porque no somos dioses. Me llamó mucho la atención. Entonces, no solamente se trata de prepararnos, es que nosotros tenemos que aprender a filtrar cuando estamos escuchando cosas. No podemos seguir a cualquiera, porque si no, en vez de inyectarnos valores, nos van a inyectar antivalores.
Y gente negativa hay de a montón, los tenemos al lado. No mira el que está a su lado porque va a pensar mal. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes. ¿Dónde estuvo Daniel? ¿Dónde estuvo José? ¿Dónde estuvo Esther? ¿Dónde estuvo Mardoqueo? Todos estuvieron delante de reyes. ¿Por qué? Porque era gente preparada. ¿A quién le predicó Pablo? ¿Sabe usted que cuando estudia bien detalladamente la vida de Pablo, Pablo tenía una célula en las oficinas del César en Israel? ¿Sabe usted lo que es meter una célula en la oficina de Donald Trump o de Joe Biden? Se requiere ser una persona diligente. Entonces debemos incrementar nuestra capacidad. La capacidad de Pablo le permitió a Dios usarlo más que a todos los demás. No es que Pablo era guapo, no, Dios no lo usó por guapo, lo usó por capacitado. Pablo era abogado, estudiante de Gamaliel. El tipo, él hubiera llegado a ser parte de la Corte Suprema de Justicia si no se hace cristiano. Cuando Pablo le dijo sí a Cristo, abandonó un montón de cosas. ¿Sabe usted que el machete entre más afilado lo tenemos, más vamos a cortar? Y si usted es un machete en las manos de Dios, más le vale que se afile. Y aquí lo afilamos. Hasta universidad tenemos aquí. ¿Cuántos están estudiando en la universidad? Levánteme la mano para que vean que hay algunos. Y tenemos más gente de afuera quizá que de adentro, porque aquí la gente no quiere prepararse. Número 12, información. ¿Qué quiero decir con información? ¿Sabe usted quién es la gente que más triunfa aquí en la tierra? La gente que está más informada. Los que están informados avanzan, están preparados. Hay gente que ya sabe cuándo van a bajar los intereses. Hay gente que ya sabe cuándo va a bajar el precio de las casas. Y mientras hay gente que ya sabe cuándo va a bajar el precio de las casas, anda un montón de gente buscando comprar casas cuando las casas están disparadas por el cielo. Porque no estamos informados. Mire lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Volvamos a leerlo pensando en la información. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Nosotros tenemos que estar alerta en todo. Ayer me pregunta un señor, un pastor que andaba de Maine en el encuentro, y me dice: ¿tú eres el pastor Morales? Sí. Y me dice, y como nos vio a todo ganado de uña, ¿verdad? Usted no entiende la frase ganado de uña. Ganado de pezuña. O sea, nos vio a todo cara de inmigrante, pues. Como que veníamos del cerro allá. Y me dice: ¿y tú no le tienes miedo a Trump? Y le digo: ¿por qué? Porque todos me dicen, eran más de 100. Como quien dice, los 100 están ilegales. Le digo: no, hombre, todos tienen papeles. Y el que no tiene papeles ya va a arreglar. Y entonces le digo yo, aquí tal vez ofenda a algunos demócratas, está escrito, está en las estadísticas, que la persona que más gente deportó fue Barack Obama y no Donald Trump. Eso está allí. El que hizo las jaulas para niños no fue Donald Trump, fue Barack Obama. Y entonces me dijo: no sabía eso. Hay que estar bien informado, porque si no nos mueven el tapete fácil, como dicen los mexicanos. Mire lo que dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se recuerda cuando Jesús está predicando a la samaritana? ¿Se recuerda esa historia? Y los discípulos se van a comprar al Subway lo que encontraron, un Dunkin' Donuts, se fueron a ver qué encontraban. Y mientras se fueron, Jesús habla con ellos y les dice: es que ustedes dicen, aún faltan 3 meses, parece que dice el texto, para la cosecha.
Pero yo les digo, la cosecha está lista. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? El reloj de ustedes está atrasado. Ustedes están con hora de California. La cosecha hay que recogerla ya. Este es el momento. Entonces el reloj de Jesús estaba bien, el de los discípulos. Es como que usted llega y le diga a alguien: feliz cumpleaños, hermana. Ay, hermano, si mi cumpleaños fue ahí por mayo. Es que ¿me entiende? No, mucho. Y eso pasa porque no nos gusta estar informados. Importante que nos informemos bien. Y por último, proyección. El que le dijo sí a Jesús se proyecta. Mírese al espejo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 61, hermano. Yo ya hice matemática. Yo me veo 20 años quizás haciendo bien las cosas. Ya después, ya andar con pamper para venir a predicar, ya eso no lo haría yo. Pero aún cuidándome para darle 20 años más al Señor, ya hay que ver cómo le saco el mejor lucro a esos 20 años. ¿Y saben lo que yo más estoy trabajando ahora? Es en que todo lo que he producido en toda mi vida, dejarlo en una biblioteca, para que cuando yo me muera, mis mensajes sigan siendo predicados en el mundo entero. A un muerto le voy a ser útil al Señor. Y eso se planifica, eso se proyecta. Entonces tenemos que nosotros proyectarnos. Tenemos que clonarnos en nuestros hijos. No hay mejor cosa, mis amados hermanos, que invertir en nuestros hijos. No hay. Eso es lo más valioso que puede haber. David mismo lo decía: desde niño, desde jovencito yo he estado metido con Dios. Y el tipo nunca se apartó de Dios. Pero cuando sus hijos no le sirven al Señor, en primer lugar, porque usted nunca se los enseñó, nunca los llevó a la iglesia, y encima de eso usted siempre les dio el mal ejemplo, no funciona. Lucas 14:28, terminamos con esto. Supongamos, dice, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? A veces yo predico y me viene un anciano de 80 años a reconciliarse con el Señor. Y me da alegría porque se va a ir al cielo. Pero me da tristeza porque ¿qué le voy a sacar? Gastaron toda su vida en otras cosas y dejaron a Dios en último lugar. Concluyendo, mis hermanos, en Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo hay algo que nunca pierdo de vista. La cosa número uno a la que Dios nos ha llamado es a salvar almas. Hay gente que dice: no, pero es que a mí me gusta el trabajo humanitario, a mí me gusta regalarle a los pobres. Regáleles, pero predique el evangelio. Es que a mí me gusta cantar y me gusta tocar instrumentos. Toque y cante, pero predique el evangelio. Eso no falla, eso tenemos que hacerlo siempre. Por eso murió Jesús. Jesús no murió por una guitarra o por un bajo. Jesús murió por salvar a la humanidad. Y a veces nos vemos enredados en otras cosas dentro de la iglesia, pero que nunca se nos olvide que nuestro trabajo es predicar el evangelio. ¿A qué le dijimos sí? ¿A qué le dijimos sí? A ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A eso le dijimos sí. Porque ahora está en moda el evangelio light. No, si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Qué diferencia estás haciendo en el reino de Dios? Si Dios te regaló una semana, ¿cómo usaste esa semana para cambiar este mundo en el que el Señor te ha plantado? Si Dios te dio un día, si Dios te dio 365 días, un año, ¿qué hiciste en ese bendito año por el amor de Dios? ¿Cuántos te ganaste para Cristo? ¿A cuántos discipulaste? ¿A cuántos jóvenes sacaste de las drogas? Eso es importante. A eso le dijimos sí. Póngase de pie. Que Dios te bendiga.
has estado escuchando la segunda parte de la predicación que lleva por título Sí. Quizás tú eres una persona que hoy le ha dicho que sí a Jesucristo. Y déjame decirte que es la mejor decisión que hayas podido tomar. Quiero invitarte para que hagas esta sencilla oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias en esta oportunidad por concederme la vida, por haber enviado a Jesucristo para salvación para mí. Te pido por favor que me perdones por haber estado lejos de ti. Limpia mi corazón, transfórmame y permíteme seguir adelante comprometido, tomado de la mano de ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Puede que tú estés pensando en este momento, ¿y ahora qué hago? Pues necesitas congregarte. Si hay una iglesia Vida Real cerca donde tú vives, yo te recomiendo que te congregues ahí. Pero si no hay alguna iglesia Vida Real que esté cerca de donde tú vives, vea a alguna congregación donde se predique a Cristo, donde se predique la Biblia y donde puedas crecer y servir y ser de gran bendición. Gracias por habernos acompañado y que el Señor te bendiga. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande.